Ya. Buenos días, Jessica. ¿Cómo estás? Nosotros somos de la Universidad de la Familia de Cuidados Paliativos y el día de hoy vamos a empezar a hacer una entrevista sobre la importancia de la investigación en esta materia. Empezamos con las preguntas, por favor. Gracias. La primera pregunta sería, ¿cuál es la importancia de la investigación dentro de cuidados paliativos? Bueno, aquí es importante saber que primero la investigación estimula el pensamiento crítico de las personas, estimula la creatividad y a través de ello, pues el proceso de aprendizaje se vuelve vital, ¿no? No estamos hablando de un proceso de que mandamos conceptos y se memoriza, sino que la investigación convierte, diría yo, a los profesionales que son demasiado pasivos o que tienen escasa curiosidad en personas que van a innovar, en personas que tratan de buscar la mejor evidencia y por eso es importante en cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque primero está reconocido en el país recién desde hace algunos meses como especialidad. Recién llevan una primera corte en la ciudad de Guayaquil y por ende cuidados paliativos no es muy conocido. Hay pocos conceptos, sobre todo empíricos, y es importante la investigación, tener la mejor evidencia para tener más conceptos y más herramientas para poder ejercer esta especialidad. Muchas gracias. Buenos días, Jessica. Yo le quería preguntar, ¿cuál cree que es el futuro del ámbito investigativo dentro de los cuidados paliativos? Pues en cuidados paliativos debemos empezar a considerar y sobre todo a reclamar la investigación como un imperativo ético que va a contribuir, como había dicho ya, en la mejora asistencial y también en el hecho de que varias personas puedan participar de distintas maneras y de distintos ámbitos en cuidados paliativos. Sí, porque cuidados paliativos es una rama demasiado grande que no se traduce en dolor, por ejemplo, porque a veces se confunde con eso. No, cuidados paliativos no es solo cuidados al final de la vida. Entonces, es importante que los médicos empecemos a reclamar esa idea de investigar, de tener evidencia, de buscar estudios y sobre todo de incluir a más personas en el trabajo. Muchas gracias. Ahora doy paso a mi compañera para la siguiente pregunta. La pregunta que yo tengo es, a lo largo de su formación profesional, ¿qué temas considera son relevantes de investigar en cuidados paliativos? Bueno, lo primero que hay que hacer en cuidados paliativos es saber quiénes conocen a los cuidados paliativos. De hecho, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos en el 2020, donde se investigó y salieron a las calles a preguntar y más del 70% de personas no sabían qué son los cuidados paliativos. Y yo creo que deberíamos tener un porcentaje similar acá en el país. Entonces, salir y preguntar a la población general es lo primero que tenemos que hacer. Y lo segundo es poder preguntar a los profesionales qué son los cuidados paliativos, porque este mismo estudio arrojó que más de un 50% de los profesionales relacionan cuidados paliativos con cuidados al final de la vida o cuidados en agonía, cuando los que estamos haciendo cuidados paliativos sabemos que eso es completamente diferente. ¿Qué más deberíamos investigar en cuidados paliativos? Pues al ser un área con un trabajo en equipo interdisciplinario, pues hay varias líneas que seguir, ¿no? Pero sí, aquí es importante enfocarnos en diversos temas como para no extendernos tanto y que datos se puedan quedar en el aire. Importante y que hay pocos estudios, por ejemplo, el rol del fisioterapeuta en cuidados paliativos. Yo justamente armando la biblioteca virtual del Hospice San Camilo, creo que tengo 2 artículos de fisioterapia en cuidados paliativos, cuando hablando de manejo del dolor hay más de unos 30, por ejemplo. Entonces, hay que investigar más a fondo del trabajo en equipo que se está realizando. Otra cosa importante que no hay mucha información, por ejemplo, nutrición en cuidados paliativos, el mismo hecho de psicología en cuidados paliativos. Y algo que a mí personalmente me gustaría como investigar es saber qué sienten, qué piensan las personas que van a iniciar cuidados paliativos y después investigar qué sienten ya estando en cuidados paliativos y el posterior a cuidados paliativos. Porque algo importante es que cuidados paliativos te cambia la vida. Justamente asistí a un congreso en Puerto Viejo y conocí a una doctora que había hecho en sus inicios cuidados paliativos y ella me decía, cuidados paliativos me hizo ver la vida de una manera distinta. Ahora yo todos los días comparto con mi familia. De hecho, la doctora fue con sus gemelitas al congreso porque ella sabe que el tiempo de vida no lo tenemos comprado.
y por qué es importante, ¿no? Tampoco es que vamos a hablar de la muerte y que estamos destinados a que todos vamos a morir en cualquier momento y nos quedamos sentaditos sin hacer nada, sino aprender a vivir. Y eso es lo importante de la investigación, que nos da esas ramas y nos da sobre todo esas herramientas para seguir y avanzar. Muchas gracias. Gracias, Is. Oh, qué importante todo lo que nos dices y en verdad nos hace reflexionar y también tomarlo mucho en cuenta. Desde tu punto de vista, en la parte de la universidad, en la academia, ¿cómo se podría impulsar la investigación en estudiantes universitarios? Bueno, primero creo que hay que crear esta cátedra, ¿no? Ustedes tienen la gran ventaja de estar estudiando cuidados paliativos, pero las diferentes áreas, enfermería, medicina, no tienen la cátedra de cuidados paliativos. Y sí sería importante saber que el estudiante que esté en pregrado pueda tener este acercamiento, porque si nos ponemos a investigar, y he revisado algunas tesis de estudiantes en pregrado que quieren, al ser médicos, por ejemplo, ganar dinero, o quieren ser el médico mejor pagado, o quieren ser el médico más reconocido, con mayor prestigio, cuando la vida se trata de otra cosa. Y la vida profesional no se mide por cuánto puedes ganar, sino personalmente creo que por cuánto puedes disfrutar de tu trabajo y poder vivir eso, ¿no? Porque sabemos que el trabajo es algo importante, pero que también tiene que ser una salida si hay problemas en casa, ¿no? No es que voy al trabajo obligado, sino que voy a salir y voy a disfrutar de lo que estoy haciendo. Entonces, lo primero creo que es crear estas cátedras. Segundo, fortalecer la investigación que nos puedan brindar estas herramientas, porque la medicina basada en evidencia también tiene una amplia rama, también son varias estrategias que tenemos que aprender y sobre todo saber guiar e identificar estas líneas que hay que fortalecer, porque creo que es la mejor forma, ¿no? Crear la necesidad para poder investigar, porque si nosotros nos conformamos con la información que nos pueda dar uno o dos profesionales, pues no estamos avanzando mucho. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el estado de la investigación en cuidados paliativos en el Ecuador? En realidad, como los cuidados paliativos no son tan conocidos, ¿sí? Entonces, el hecho de que no se ha generalizado este concepto o que las otras especialidades no lo puedan reconocer hace que la investigación y los estudios sean pocos. De hecho, los datos que se puede tener de Ecuador son muy poquitos, son mínimos. Justamente yo trabajo en el Hospice San Camilo, que es una unidad especializada de cuidados paliativos, y si nosotros nos ponemos a buscar cuántos estudios tiene el Hospice, y son muy pocos. Hay varios libros que han sacado a lo largo de 30 años, que son como unos 5 o 7 libros, pero en líneas de investigación no hay. Justamente revisando el archivo y los datos que se tiene, yo preguntaba a informática si se puede filtrar datos, obtener información, y me decía que no. Entonces es algo que hay que ir implementando. Y si sabemos que el Hospice San Camilo es la única unidad especializada de cuidados paliativos y no tiene información, pues ustedes se podrán dar cuenta que a nivel de Ecuador los datos son poquitos. Hay algunas áreas explotadas, sobre todo en el área de oncología, y quizás eso también ha llevado a la gente a pensar que oncología es que cuidados paliativos son cuidados de personas con cáncer, cuando la mayoría de enfermedades crónicas, degenerativas, requieren cuidados paliativos. Un diabético está andando ahí por la calle y un oncológico lo reconoce, ¿no? Pero ¿cuántas de las personas que no podemos reconocer son diabéticos, son hipertensos, son insuficientes renal? Entonces la investigación le falta muchísimo. Hay un atlas de cuidados paliativos que se va renovando año a año en la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, y ahí se puede ver que hay 78 equipos de cuidados paliativos a nivel del país, pero ¿cuántos conocemos esos equipos? Entonces nosotros pensamos que hay ciertos hospitales de que lo tienen, pero no sabíamos que a nivel del Ecuador está todo esto distribuido. Y lo creo que hay que armar son esos lazos o esas redes de apoyo que nosotros siempre hablamos, pero en la parte de la investigación, poder conocer a los hermanos que están en la costa, en la sierra, en el oriente, para poder estrechar y poder obtener la información. Por eso mencionó, le falta bastantísimo la información en cuidados paliativos,
Y creo que en la medicina en general. ¿Por qué? Porque la parte de salud se ha destinado dinero y recursos a diagnóstico, a tratamiento, a buscar quizás el diagnóstico o el tratamiento de punta, el más costoso, el que incluso no se hace en el país. Pero ¿quién se pone a investigar cómo es la calidad de vida de un paciente oncológico o no oncológico? ¿Cómo puede fortalecer estas mismas redes? ¿Cómo puede obtener y dar recursos para los profesionales, para que ustedes puedan estar, por ejemplo, con las personas en cuidados paliativos? Y no se pone mucho a pensar en esto. Muchas gracias. ¿Y cuáles son los aspectos para realizar investigaciones de calidad basada en la evidencia de cuidados paliativos del Ecuador? Bueno, aquí sí es importante ir determinando esas líneas y con las personas que se puede contar en cuidados paliativos. O sea, primero tener un equipo, creo yo, formado en investigación. Tampoco es que necesitamos tener muchos datos y ser expertos o PhD en investigación, ¿no? Pero sí tener conceptos claros, saber cómo buscar la información, realizar una buena búsqueda de medicina basada en evidencias para ahí poder partir. Entonces yo creo que debemos fundamentar en eso, en poder tener las bases de medicina basada en evidencias, contar con un grupo que esté consciente del trabajo que se quiere hacer, porque me ha pasado que vamos a investigar algo y tenemos 20 personas dispuestas y cuando vamos trabajando se van quedando en el camino y uno a veces se queda solo porque no tiene sus brazos como para unirse y que las investigaciones salgan. La parte de los recursos es importante porque me parece demasiado injusto utilizar recursos, personas, tiempo y que luego la información se quede en el aire. Entonces, obtener todo lo importante primero para empezar una línea de investigación. Definir la línea de investigación me parece lo fundamental, porque si no nos vamos dispersando en el camino. O sea, queremos saber muchísimo y tratamos de abarcar un montón y al final no conseguimos nada. Entonces, es eso, ¿no? El poder, como digo, tener esa base de investigación, tener las líneas claras, tener al personal quizá calificado, tener esa información constante de medicina basada en evidencias y de investigación, y ya después despegar, porque creo que lo que más nos falta es ese miedo a investigar o ese miedo a escribir, ese miedo a compartir el conocimiento, también es algo que nos va frenando. Muchas gracias, Jessica. Yo le quería hacer como última pregunta, ¿qué sugerencias usted le haría a los responsables políticos acerca de cómo se debería llevar a cabo todo este proceso de investigación en los cuidados paliativos? Si pudiera dárselas, ¿qué sugerencia agregaría? O sea, lo primero que hay que hacer en el país es tener una ley de cuidados paliativos, pero una ley completamente consolidada y socializada. Creo que es lo primero que se tendría que hacer. De ahí lo segundo es poder crear esta necesidad de cuidados paliativos, que el propio gobierno pueda saber cuántas personas con necesidades paliativas hay en el país. Después formar a los profesionales también y pedir, ¿no? Que todos los profesionales deberían tener formación en cuidados paliativos, porque nunca es necesario que un médico especialista en cuidados paliativos sea el único que pueda dar el tratamiento en esta rama, sino que todos podamos tener esa formación e incluso se puedan brindar cuidados básicos. La política de salud creo que hay que trabajar mucho más que todo porque a veces los profesionales, más bien los políticos e incluso cuando llegan a estar en altas instancias profesionales de la salud, personalmente, esta es mi opinión, que se ponen como una venda en los ojos, ¿no? De que se olvidan de todo lo que estamos trabajando, todo lo que estamos luchando y tratan de mantener, no sé si un conformismo con todos para mantener una hegemonía ahí de que no quiero sobresalir, pero tampoco me quiero ir contra el resto. Entonces, hay que trabajar mucho en estas leyes. Como digo, la investigación es algo importante y todos deberíamos recibir investigación. Y aquí yo les contaré que no siempre se da. Personalmente, yo estudié el pregrado en Riobamba, en la Universidad Nacional de Chimborazo. Y cuando llegué al posgrado me dijeron, tienes que aprender el APP y la medicina basada en evidencias. Y yo dije, y eso a mí nunca me enseñaron. Y fueron 6 años que yo estuve en la universidad y no tuve esa información.
Entonces, dentro de las políticas se debe crear que desde un inicio uno tiene que tener la formación en medicina basada en evidencias e ir trabajando en estos conceptos básicos e ir fortaleciendo, pero sobre todo no ponernos muchas trabas en la investigación, porque ustedes saben que tenemos un tema y le mandamos a un comité de bioética. ¿Cuánto se demora en solamente responder el tema? 2, 3 meses. Y después nos dicen, estas son las observaciones y no sé, ¿no? Y parece, como les digo, que nos van poniendo esas trabas, ese pie de que si no investigan, mejor. No gasto recursos, no pierden el tiempo, no me piden recursos económicos a mí, no están quizás haciendo trabajar a los profesores de medicina basada en evidencia. Entonces, eso es lo que pasa, que necesitamos que nos incentiven más y más personas que quieran investigar, sobre todo que nos cambien ese chip, como yo les decía en un inicio, de que ya deberíamos dejar de ser esos médicos que, a ver, présteme el libro, me aprendo todo lo que tengo que hacer y ya. Porque cuidados paliativos no es así. Todas las personas son distintas. Ninguno es igual a otro, ni aunque tenga la misma edad, sea del mismo género, ni aunque tenga la misma enfermedad o el mismo pronóstico de vida. Todos son diferentes. Entonces, esto de cambiarnos este chip y de qué será, de encender la llama del conocimiento es algo importante. Muchas gracias, Jessica. Y ahora, para nosotros que estamos estudiando la materia de cuidados paliativos, si nos interesaría como que irnos más por esta rama, ¿qué nos recomiendas? Como que un último tips así para nosotros como estudiantes, ¿qué crees que nos haría falta o algo a tener en cuenta? Bueno, lo primero es empaparse de cuidados paliativos, ¿no? El poder compartir con las personas y de ahí que puedan tener esa interés de investigar, eso es lo más importante. Y poder rodearse de los profesionales que puedan ayudar, ¿no? De hecho, el poder estar en un hospital que es universitario y que también es docente, abre muchas puertas. Y qué bueno contar con ustedes que quieren investigar, porque yo les contaré, he visto pasar muchos profesionales y nunca me han dicho, doctora Jessie, vamos a investigar esto. Más bien yo he sido, a ver, vamos a investigar, necesito un grupo, vamos a las personas. Y después me quedo así viendo a los lados y no hay nadie que quiera investigar. Entonces, lo que yo les puedo recomendar es eso, que vean esas líneas y que trabajen en eso, que no, por más trabas que a veces llegan a poner todos los comités de bioética, casi todas las instituciones, puedan trabajar y puedan unir fuerzas, porque si no lo queremos hacer, es bastante complejo. Claro. Bueno, muchas gracias de verdad por esta entrevista que nos ha dado. Yo sé que no tenemos todo el tiempo del mundo, entonces le agradecemos mucho. Ahora mis compañeros también tendrán unas palabras, pero por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quisiera agradecerle por responder todas nuestras preguntas. Me queda claro mucho que lleva esa perspectiva de investigación y como ustedes mencionan, es muy importante realizar una investigación en cuidados paliativos. En la actualidad, tal vez en el primer nivel no se realiza o se realiza con personas no están capacitadas. Entonces me parece muy bien lo que usted menciona, como crear políticas públicas, programas y motivar al país a realizar más investigaciones, porque como usted menciona, son muy pocas las investigaciones que realizamos, entonces no podemos solventar algunas dudas que en el camino se pueden presentar. Gracias, Steffi. Listo. Muchas gracias, Jessica. En verdad, ampliar y estas actividades que nos hacen hacer la universidad nos permiten como poder cuestionarnos muchas cosas, igual escuchar desde la experiencia qué en verdad está pasando en el país y qué se podría hacer. Es muy importante para nosotros y te lo agradecemos mucho. Sí, Jessica, muchas gracias por la apertura. Igual, yo les agradezco muchísimo y a investigar que hay muchas cosas que se tienen que hacer. Muchísimas gracias, igual.